El libro de Job, capítulo 2, versículo 8. Job, capítulo 2, versículo 8. Queremos saludar a todos los hermanos que nos sintonizan en los diferentes países, acá en Costa Rica y hasta donde quiera que estemos llegando con esta transmisión. Queremos desearles bendiciones y que el Señor les cubra con su mano poderosa. Job, capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Lo leo una vez más. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Oramos. Padre, te damos las gracias en esta bella oportunidad, Señor, esta noche te damos las gracias por darnos, Señor, el privilegio de poder dirigirnos a nuestros hermanos que nos sintonizan. Rogamos en el nombre de Jesús que nos hables a través de tu palabra, que nos instruyas, que nos guíes, Señor, que nos edifiques, nos consueles y nos exhortes de acuerdo a tu misericordia. Tú sabes, Señor, de lo que tenemos necesidad, y esta noche rogamos que tu Espíritu, Señor, sea ministrándonos a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, quiero hablar esta noche de un tema y hemos puesto como título al mensaje de esta noche: cuando ya no podemos más. Cuando ya no podemos más. Al hablar acerca de este tema en esta noche, tengo como propósito llegar al corazón y la vida de todos los hermanos, pastores, líderes y todos aquellos que nos van a sintonizar, para que veamos la fortaleza que tenemos en el Señor, pero también que nos demos cuenta y no olvidemos que como siervos, como hijos de Dios, también somos humanos, y hay momentos donde las cosas pareciera ser que ya son insostenibles. Por eso el tema: cuando ya no podemos más. En este versículo que hemos leído, Job estaba angustiado porque tenía un problema que parecía no tener solución. Pareciera que este versículo que hemos leído, Job estaba en una angustia profunda. Y deseo que consideremos en esta noche la siguiente pregunta. Quiero que consideremos la siguiente pregunta en esta noche. ¿Podrá un cristiano que está lleno del Espíritu de Dios, que está lleno de amor por Jesucristo, llegar al punto tan triste y tan bajo de su vida que cree que ya no se puede más o que se va a morir? ¿Será que un cristiano lleno de la presencia de Dios puede llegar a un punto donde sienta de que ya su situación no tiene salida? Y note bien que no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de cristianos que están cerca del Maestro, cerca del Señor. Cristianos que han experimentado milagros, personas que han visto victorias tras victorias en su vida. Cristianos que están dedicados a la obra del Señor. La pregunta esta noche es: ¿pueden estos cristianos llegar a ser tan abatidos y que están convencidos que no pueden más con sus propias vidas o que la situación es insostenible? La respuesta a esta interrogante es: sí, es posible. El hecho de ser cristiano no nos exime a nosotros de llegar a situaciones tan terribles como en la que Job se encontraba. Dice el versículo que Job estaba pero tan desesperado, angustiado, al punto que se rascaba con un tiesto y estaba sentado debajo en medio de ceniza. Entonces quiero que consideremos en primer lugar a Job, un hombre a quien Dios mismo lo llamó perfecto y recto. Job capítulo 1, versículo 1, hablando acerca de Job, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire cómo la Biblia describe a Job. Lo describe como un hombre recto y perfecto. Lo describe como un hombre que tenía temor a Dios, amaba a Dios con todo el corazón. Pero ahora, al enfrentar la crisis más grande de su vida, Job había perdido todo lo que tenía. Job había llegado a una condición terrible, perdió su familia, perdió sus posesiones. Dice la Biblia que este hombre perdió absolutamente todo, no le quedó nada.
Este hombre llamado Job tenía, la Biblia dice, su cuerpo completo, lleno de llagas, desde la cabeza, desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, era una llaga, era doloroso. Job, la Biblia dice que llegó a un punto de su vida que ya no podía resistir el sufrimiento. Era tan terrible, y cuando llegó a ese punto a ese punto de su vida, donde ya no soportaba el sufrimiento, vean lo que Job expresó en el capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 4, versículo 8 y versículo 9, expresa Job el profundo dolor y lo que él sintió al estar en medio de la crisis. Capítulo 6, verso 4 de Job dice: porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y terrores de Dios me combaten. Note cómo Job dice que las saetas del Todopoderoso estaban sobre él, cuyo veneno bebía su espíritu, y terrores de Dios le combatían. Y el verso 8 dice: ¿quién me diera que bebiese o que viniese mi petición, y que me otorgase Dios lo que anhelo? Verso 9: y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. En otras palabras, Job está diciendo: Dios, te pido una cosa. Mi petición en este momento es: quítame la vida, porque ya no quiero vivir. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa con Job? La Biblia nos dice que Job era recto y perfecto delante de Dios. Job estaba angustiado porque tenía un problema que parecía no tener solución. No podía entender lo que estaba pasando y ya no soportaba el sufrimiento. Job estaba al límite, como decimos, estaba al borde de tirar la toalla, ya estaba al punto donde ya no podía más. De pronto se da cuenta usted cuando a una persona está angustiada en sus peores momentos, y de pronto llegan a Job a visitarlo unos amigos, sus 3 amigos, de una forma muy insensata, dice la Biblia, que le hacen ver que él estaba pasando todo eso en su vida. Le dicen estos hombres que él estaba pasando esto y que ellos no podían entender, y que si había una respuesta a la situación que Job estaba atravesando era porque Dios lo estaba castigando. Ellos decían: Dios no puede permitir que un hombre justo y perfecto y recto sufra tanto. Y es por esa razón que estos amigos le decían a Job: Dios no aflige a los justos, Dios no aflige a los rectos. Lo que pasa es que tú estás en pecado, algo estás pagando. Esa es la razón por la cual estás pasando por esta serie de situaciones. La pregunta esta noche para cada uno de nosotros sería: ¿cómo se sentiría usted con amigos así? Hay un dicho popular que dice, que reza de la siguiente manera: con amigos así, ¿para qué queremos enemigos? Con amigos que le lleguen a empeorar la situación cuando uno está pasando en una crisis, ¿para qué quiere enemigos uno? Job lo que necesitaba en este momento era apoyo de sus verdaderos amigos, no buscar acusaciones falsas para hacer ver a Job como un vil pecador. La pregunta esta noche para cada uno de nosotros es: ¿estaba Dios enojado con Job? ¿Será que Dios estaba desquitándose algo o estaba descargando su ira sobre Job? Cuando nosotros analizamos la vida de Job y terminamos la historia del libro, nos damos cuenta que Dios no tenía ningún problema con Job. Ni Job había pecado, ni Dios estaba castigándolo, ni siquiera estaba derramando su ira sobre este hombre. ¿Estaba Dios castigando a Job por algún pecado que había cometido? De ninguna manera. Dios sabía que no era así, y Job también lo sabía. Por eso es que Job comienza a decir: ¿por qué me sucede esto? Porque él no se explicaba por qué razón a él estaba sucediendo esto. Pero quiero que veamos otro caso en la Biblia acerca de otro hombre. En segundo lugar, veamos el caso de Jeremías, el hombre al cual la Biblia le llama el profeta llorón o el profeta de lágrimas. Este hombre llamado Jeremías, la Biblia lo describe como un hombre que tenía el fuego de Dios quemándolo por dentro hasta sus huesos. Se sentía Jeremías que quemaba la gloria, la unción de Dios quemaba su interior, al punto que él un día quiso resistir esa gloria, y dice la Biblia que Jeremías dijo: es insoportable, traté de resistir este fuego pero no pude, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo.
Pero también describe la Biblia a Jeremías como un hombre que caminaba con Dios y que no le tenía temor a los hombres. Y que cuando este hombre predicaba, las paredes temblaban. Había una gloria de Dios en él. Era un varón lleno del poder de Dios. Era un hombre extraordinario que el Señor estaba usando de una manera poderosa. Pero aún así la Biblia nos dice que Jeremías llegó a un punto tan triste de su vida que quería dejarlo todo. Quería abandonar todo. Dios le permitió a este hombre experimentar una tristeza, una agonía tan profunda que pocos hombres han experimentado. Escucha el dolor de Jeremías. En el capítulo 20, versículo 14 al 18. Jeremías comienza a ver su entorno, lo que él estaba viviendo, la situación que él estaba viviendo. Y él exclama de esta manera y dice: maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido. Diciéndole, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido por sepulcro y su vientre embarazó para siempre. El verso 18 hay un interrogante que dice: ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta. La pregunta sería para nosotros, todos los que estamos en esta noche acá y en los que nos están sintonizando, la pregunta es: ¿le suenan estas palabras de Jeremías como las palabras que deben de salir de un hombre de Dios, de un profeta de Dios, de un siervo de Dios? ¿Suenan estas palabras como las palabras que deben de salir de una persona que confía plenamente en el Señor? La verdad es que no suenan así, pero Jeremías estaba quebrantado. Jeremías estaba totalmente angustiado por su deseo. Dice la Biblia que su deseo era que hubiese muerto dentro del vientre de su madre. Era tanta la angustia. Y la pregunta que quiero hacerle una vez más esta noche es: ¿ha llegado usted a tal punto en su vida cristiana a decir: ya no soporto más, mejor me hubiera muerto y no sé para qué nací? Hay personas que nos están viendo en esta noche que han querido abandonar, han querido dejar todo, han querido irse al mundo y echar su vida a perder porque sienten que ya no soportan. Pero ¿cuántas veces le han dicho a usted, personas han llegado y le han dicho que una situación así, lamentable, triste, caótica, no le sucedería a un hombre o a una mujer de Dios? Y que por algo nos está sucediendo. Ante una situación de tristeza o de lamento en su vida, la gente se pregunta y dice que es cristiano, y mírenlo cómo se encuentra ahora. Los que no son creyentes y no entienden los propósitos, y aún creyentes que no entienden ¿por qué Dios hace las cosas? Dicen: y es pastor, es líder, es esto, es lo otro, es diácono, es fulano, es evangelista. Y le mencionan su título para decir: y mírenlo cómo está hoy. Mírenlo cómo se encuentra. Dicen que es pastor y miren cómo se lamenta. Esa es la pregunta que mucha gente se hace. Sin embargo, es porque no entienden qué es lo que Dios está haciendo con la vida de cada uno de nosotros. Yo siempre he dicho: nadie puede decir o hablar acerca de una persona si no se han medido los zapatos de la otra persona. Es fácil hablar de otro cuando otro está pasando crisis, pero es difícil que nosotros entendamos lo que otro está pasando, porque nunca compare su proceso con el proceso de otro hombre de Dios, de otra mujer de Dios. Dios va puliendo a cada uno de acuerdo al propósito para el cual Dios nos diseñó. De manera que cuando vemos nuestra vida desde ese ángulo, desde ese punto de vista, Dios me creó con un propósito. A cada uno de nosotros lo hizo con un propósito. De manera que la formación no va a ser igual, va a ser distinto. Así como el propósito es distinto, el proceso de purificación, el proceso en el cual somos pulidos debe ser diferente. En tercer lugar, veamos el caso de otro hombre de Dios, del profeta Elías. La Biblia dice el profeta de fuego, o el profeta que hizo derramar fuego del cielo. Elías conocía personalmente el poder sobrenatural de Dios. Ya hemos hablado de Job, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero llegó a un punto de su vida límite.
Ya hemos hablado de Jeremías, un hombre que conocía la gloria del Señor, un hombre que él tenía el fuego de Dios en su alma, en su interior, en sus huesos, pero llegó a un límite. Ahora vemos a Elías, un hombre que personalmente conocía el poder sobrenatural de Dios. Los milagros, entre algunos milagros que hizo el profeta Jeremías, o Dios a través del profeta Jeremías, es que la Biblia menciona que Elías resucitó a un niño de entre los muertos. Este hombre hizo una resurrección extraordinaria. Otro milagro extraordinario que desafía la ley de la gravedad es que un día hizo que la cabeza de un hacha flotara en el agua, venciendo y desafiando la ley de la gravedad. Hizo un día caer fuego del cielo, una lluvia, un fuego extraordinario que cayó sobre el holocausto en el monte Carmelo y detuvo la lluvia por 3 años y medio. Un hombre que vio la gloria de Dios, pero aún con todas esas manifestaciones de gloria, de milagros, de maravillas, Elías también, mis hermanos, cayó en una angustia total, en un momento donde dijo, todo se terminó, para mí ya no hay solución. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al versículo 4 nos dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el milagro se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Job dijo: ¿para qué nací? Jeremías dijo: maldito el día en que se dijo, varón es este que ha nacido. Y ahora Elías dice: Jehová, quítame la vida, porque yo no me comparo a mis padres. Hermanos, hermanas que nos están viendo, qué cambio más grande, qué cambio más extraordinario en la vida de estos hombres, que hoy los vemos peleando grandes batallas, grandes guerras, y unos minutos o unas horas después los vemos con la guardia abajo. A David le sucedió lo mismo. La Biblia dice en el libro de Samuel que David venía de pelear con los filisteos, había ganado la guerra, venían contentos con los soldados, con sus valientes, venía gozoso porque traía la victoria. Pero cuando llegó a la ciudad, dice la Biblia que otro grupo de filisteos habían capturado a sus hijos, a sus esposas, se los habían llevado. Y dice la Biblia que David y todos los guerreros comenzaron a llorar, se tiraron al suelo, rompieron sus vestiduras y comenzaron a llorar amargamente. Y dice la Biblia de que David sintió temor y entonces consultó a Jehová al respecto a qué es lo que tenía que hacer, y Jehová le dijo: síguelos, porque yo te voy a dar la victoria. Yo tengo un sermón que le he titulado Los guerreros también lloran, porque David venía de la batalla, venía con la victoria, venía con el triunfo, pero cuando llega a la ciudad y ve a sus esposas y a sus hijos capturados por el enemigo, se rompió en llanto. Un hombre que venía gozoso, victorioso, pero las cosas cambiaron para él. Estos hombres un día los vemos haciendo milagros, dando avivamientos al pueblo de Dios, pero de pronto los vemos que ya no quieren vivir, que ya están cansados de la situación. La pregunta sería: ¿ha llegado usted al punto en su caminar cristiano o a este punto? Si no ha llegado, hermano, escuche, si no ha llegado a este punto en su vida cristiana, decir: yo ya no soporto, ya no aguanto, prepárese, porque le va a llegar tarde o temprano, usted va a estar en esta condición. Y no se lo estoy diciendo porque las cosas a mí me hayan salido fácil. No estamos de pie porque somos buenos o tenemos capacidad. Estamos de pie por la pura misericordia de Dios. Si no fuera por el Señor, nosotros ya no estaríamos aquí. Es su misericordia la que nos sostiene. Y eso nos hace entender que no somos nosotros los fuertes, sino es Dios en nosotros el que nos mantiene de pie. En cuarto lugar, existen muchos que aman a Cristo con todo su corazón. Hay gente que ama a Dios, sin embargo, en este momento también están en sufrimiento. A nivel mundial hay muchas personas que aman al Señor, pero en esta crisis que nos embarga a todo el mundo prácticamente, están sufriendo. Usted me está viendo esta noche y quizás dirá: bueno,
Pero las cosas a mí me han salido bien hasta hoy. Dele gracias a Dios. Y si usted está sufriendo por algo, dígale al Señor: Señor, te doy las gracias porque a pesar de que no me siento bien y no me gusta lo que estoy viviendo, sin embargo te doy las gracias. La Biblia dice: dad a Dios gracias en todo y por todo. Y quizás usted que me está viendo esta noche, quizás la gente lo ve sonriendo, quizás la gente lo ve alegre. Todos creen que todo está bien y que no ha pasado nada. Pero en su corazón hay dolor. Un dolor que las palabras no pueden describir. Porque aunque usted se las expresara, mucha gente no lo entendieran. Hay momentos donde un lo siento o un pésame o una palabra no hacen nada. No calman el dolor, ni siquiera suavizan el sentimiento de dolor que tenemos. Pero hay un poder sobrenatural de Dios en nosotros que nos hace estar tranquilos a pesar de la crisis que estemos viviendo. Y a lo mejor usted ha pasado noches sin dormir, días enteros en angustia, quizás con depresión, en una terrible soledad, quizás ni ha comido, ha derramado lágrimas y se ha sentido derrotado, fracasado. Y en su mente quizás ha pensado: ya no quiero vivir, ya no soporto esta situación. Señor, mejor llévame porque yo ya no soporto, no aguanto el dolor. Y en mi mente, en mi corazón, yo ya estoy acabado, mejor quítame la vida. Así como lo hizo Job, así como lo hizo Jeremías y como lo hizo también el profeta Elías. Pero en quinto lugar, quiero ir terminando. ¿En dónde encontramos la salida en el momento de desánimo? Cuando sentimos este nivel de tristeza, acordémonos de estos hombres de Dios. Acuérdese de Job. Cuando siente ese nivel de tristeza, de dolor y de angustia, acuérdese de Jeremías, que siendo un hombre poderoso, se sintió en esta situación. Acuérdese de Elías, que después de degollar a 850 profetas falsos, de tener una victoria extraordinaria en el Monte Carmelo y de hacer descender fuego del cielo que no solo consumió el holocausto, sino el agua que habían echado sobre la zanja allí. Después, unas horas más tarde, este hombre andaba huyendo atemorizado. Acuérdese de Pedro, que dice en su primera carta, en el capítulo 4, versos 12 y 13: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. Pedro está diciendo que no nos sorprenda, que no nos admiremos cuando nos sobrevengan estas crisis, estas situaciones, esta prueba, que él lo menciona diciendo la prueba de fuego. Lo que quiere decir es que nos lleva al límite, nos lleva al borde a tomar decisiones. Muchos hombres de Dios han tomado decisiones equivocadas en este punto, porque es el punto límite donde la decisión es lo que va a determinar si nosotros vamos a seguir adelante o vamos a fracasar. En este punto es el punto de quiebre donde muchos han fracasado, porque al verse encerrados, al verse como Israel cuando iba huyendo de Egipto, llegan frente al Mar Rojo. La geografía bíblica dice de que ellos estaban frente al mar. El faraón con su ejército venía detrás de ellos. No podían huir a la izquierda ni a la derecha porque se cree que estaban en un callejón sin salida. Había pared a un lado, pared a otra. Estaban acorralados. Y en ese momento clamaron a Jehová. Israel comenzó a reclamarle a Moisés. Y Moisés sube a un lugar y comienza a orar al Señor. Y le dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Acaso tú sacaste a tu pueblo para que los egipcios los maten aquí en el desierto? ¿Qué van a decir las naciones extranjeras? Que tú sacaste a tu pueblo para matarlos en el desierto. ¿Qué van a decir tus enemigos cuando vean a los cuerpos tirados en el desierto? Y el Señor le dice a Moisés: Moisés, este no es tiempo de clamar, no es tiempo de que ores, este no es tiempo de que estés pidiéndome, este es el tiempo de que levantes tu mano, levantes tu vara. La vara que tienes en tu mano, levántala y camina. Mientras no levantes tu vara y no te pongas a caminar, las cosas no van a suceder. Le está diciendo el Señor a Moisés: Moisés, ya oraste, ya estuviste conmigo, ya viste mi gloria, ya viste mi rostro. Este no es el tiempo de clamar ni de lamentarse, ni de estar viendo la situación. Es el tiempo de que avances. Y la Biblia dice que en ese momento Moisés tomó la decisión de pararse frente al Mar Rojo. Dice la Biblia que levantó su vara y un viento recio
sopló en esa zona, al punto de que las aguas del mar se dividieron. Y la Biblia dice que pasaron en seco. Muchas personas que tratan de desvirtuar la Biblia, muchos científicos, muchos arqueólogos e investigadores dicen de que esto no fue un milagro real, de que en esa zona del mar siempre hay una época donde el viento sopla tan recio que el mar queda prácticamente seco. Entonces ellos dicen que esto no es un milagro, sino que es algo que la naturaleza lo hace cada cierto tiempo, obviando de que Dios es el Dios de la naturaleza. Pero otra cosa que a ellos se les olvida es, aparte de eso, de que qué casualidad si hubiese sido así, de que Dios sacó a Israel en el propio momento donde el viento iba a soplar. Pero un milagro mayor es de que si ese momento, ese viento que pasaba por allí hacía que el mar se pusiera en seco, e Israel, la Biblia dice que pasó en seco Israel, pero el milagro más grande entonces sería de que después de que Israel pasó, los egipcios se murieron en lo seco. Porque milagrosamente los egipcios murieron, el ejército de Faraón murió allí. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que después de que hubieron pasado los egipcios, dice que el Señor le dijo a Moisés, levanta tu vara. Y cuando los egipcios iban pasando por en medio del caudal, en aquel camino que se había abierto en el medio del mar, dice que las aguas se vinieron y cayeron sobre los egipcios. Y el Señor le dijo a Moisés que les dijera a los israelitas, no se preocupen porque estos egipcios que ahora ven, nunca más los volveréis a ver. Y así murió todo el ejército que iba siguiéndolos en ese momento al pueblo del Señor. La pregunta sería, ¿será que podemos confiar en Dios aún cuando estamos al límite o al borde de la crisis? Claro que sí. Y la verdad es de que siempre que nosotros estamos tranquilos, creemos que las cosas son fáciles. Por ejemplo, para aquellos que no les ha hecho falta nada en este tiempo de pandemia, el tiempo ha pasado rápido, pero no así para aquellos que les han hecho falta muchas cosas. Para los que están pasando una prueba, el tiempo es tan lento, camina tan despacio el tiempo para el que está pasando una prueba que parece ser que nunca va a terminar. No es lo mismo pasar 3 años donde usted tiene trabajo, alimento, salud y todo, que una persona pase 3 años en una crisis terrible. No es lo mismo, el tiempo se siente más largo, pareciera ser que nunca va a terminar. Es por eso que nosotros jamás debemos de subestimar el dolor y el sufrimiento de otro, porque cuando uno está gozando y uno sale y va con la familia y va a los restaurantes y va a los supermercados y tiene para comprar lo que necesita y tiene alimento y sus hijos están alegres, se acuestan tranquilos, se levantan tranquilos y todo está bien, el tiempo no se siente, el tiempo va rápido, va acelerado. Pero cuando estamos pasando crisis, el tiempo pareciera ser que se detiene, pareciera ser que las cosas se nos vienen todas encima. Y como que todos los problemas se nos acumulan y que nunca el tiempo pasa. Y como si el universo conspirara contra nosotros. Pero no es así, Dios nos está procesando. Quiero terminar diciendo, la solución que está buscando no la va a encontrar en los hombres. Si usted, hermano, hermana, que me nos está sintonizando, está pasando una crisis, usted no va a encontrar su solución en su esposo o su esposa. Por supuesto que es importante las personas que nos rodean, pero la solución no está allí, ni en nuestros hermanos, ni siquiera en el pastor de la iglesia está la solución. Porque el único que puede sacarnos de las crisis, cuando estamos al borde de la desesperación, al borde de la locura, como le pasó a Job, a Jeremías y a Elías, solamente es Jesucristo. Yo sé que aquellos que han pasado por grandes crisis, por situaciones donde se han sentido acabados, totalmente destruidos, me van a entender. Si usted no ha pasado por crisis, al borde de desear quizás una tortilla, al borde de estar deseando tener un colón en su bolsa, usted no me va a entender. Pero aquellos que han pasado las peores crisis, crisis despiadadas, crisis acérrimas que atacan con fuerza y golpean con ímpetu, usted me va a entender. El
punto donde ya sentimos que ya no soportamos. Y lo que tenemos que buscar, como nunca antes, es al Señor. En esos momentos es donde debemos de abocarnos a Dios y aferrarnos a Él y tomarnos de su mano y servirle con todo nuestro corazón. Tienes que encerrarte en tu cuarto y decirle: Señor, y aunque tengas que llorar y gritar y hagas lo que hagas, tienes que decirle: Señor, te necesito. Mi lema de vida siempre ha sido: si no puedo volar, voy a correr. Si no puedo correr, voy a caminar. Si no puedo caminar, me voy a arrastrar. Pero haga lo que haga, nunca me voy a detener. Porque Él es mi Dios y yo le voy a servir siempre. No se trata de la velocidad en la que vas caminando. La idea es no darse por vencido. Porque el Dios que usted honra, al Dios que usted sirve, al Dios que yo sirvo, al Dios que nosotros nos debemos, Él merece toda gloria, aún en medio de nuestras peores crisis. Y sigamos el consejo del salmista David, y con este versículo cierro. En el Salmo capítulo 55, versículos 16, 17 y 18, el salmista David dijo: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. El verso 18 dice: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Se está refiriendo a sus enemigos. Pero nosotros podemos decir: aunque contra mí se acumulen todas las crisis, como hay un dicho popular que dice que cuando nos viene una situación, una crisis, nunca viene sola, siempre nos llueve sobre mojado. Siempre es así. Usted sabe que cuando de repente se pega un golpe en el dedo gordo del pie, le duele y de repente se va la luz y tenía que planchar. Pero no solo eso, tenía que salir y quería comer y se le fue el gas. Y de repente se le arruina un zapato y ya no pudo salir, todo se le acumuló. Cosas sencillas que parecía ser que todo se nos pone en contra. Y en esos momentos debemos decirle: Señor, te voy a servir mañana, tarde y noche, todo tiempo. Tú me vas a oír y yo te voy a servir. Porque pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios y nosotros debemos de honrar. Hermano, si usted que me está viendo, usted está buscando una excusa para tirar la toalla e irse al mundo, no se vale. No se vale. No hay excusa que valga para apartarse de Dios. No hay excusa. Usted dice que: pastor, las cosas están mal conmigo, la situación está dura. ¿Será que la va a solucionar con alejarse de Dios? ¿Será que yéndose al mundo a vivir una vida depravada usted va a solucionar su problema? No, lo va a empeorar. Con usted tomar decisiones equivocadas, en vez de arreglar su problema, lo va a seguir empeorando. Y no seamos como los insensatos, seamos como los sabios, que a pesar de estar siendo atacados, el Señor está con nosotros. Y la Biblia dice que ningún arma forjada prevalecerá en contra de su pueblo, porque el Señor está con nosotros. Quiero que oremos.